En 35.000 barriles ha decaído hasta ahora la producción petrolera del país, que anda por 375.000, 410.000, descendente progresivamente sin que nadie lo pueda parar. 1000 razones existen y una cantidad de pretextos se esgrimen. Mientras tanto, a medias la refinería Esmeraldas por urgentes reparaciones, nada sobre la posibilidad de una nueva refinería. Los mecheros de gas en los pozos petroleros se tienen que ir cerrando en el oriente. El gobierno pretende a la joya de la corona, que es el campo Sacha, sacarlo en liquidación y quitárselo a Petroecuador. Ya saben ustedes que por una pregunta tramposa vamos a dejar de explorar petróleo en el campo más cuidado que está en el Yasuní, que es el bloque ITT. No hay suficiente gas, aunque una de las pocas señales positivas es que el gobierno emitió un reglamento que permite importar gas a privados. Y la otra, que en ese mismo tema anunció que en 90 días licitará el campo Amistad. Sin embargo, 4 o 5 gerentes de Petroecuador en menos de un año. Uno más cobarde que otro, uno más corrupto que otro, uno más inepto que otro. Y un juego que no termina. Y por último, un ministro de Energía que no era especialista en la materia, que tuvo que irse por el asunto eléctrico. Es decir, se puede armar la tormenta perfecta también en lo petrolero. ¿Cómo evitar la debacle? Para eso invitamos al ingeniero Raúl Ortiz San Martín, quien llegó recién desde Houston. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Nuestro invitado es ecuatoriano, para quienes lo recuerden, aunque tiene una larga trayectoria en el país que luego continuó afuera. Ingeniero de petróleos del SPOL y máster en petróleos del Colorado School of Mines. Fue profesor del SPOL en la Universidad Central, 25 años con Texaco Inc., donde comenzó como ingeniero de campo en la Aguario y llegó a altas posiciones en la división de América Latina y África como gerente general de operaciones, planeación estratégica y nuevas inversiones, así como presidente y CEO de Texaco Nigeria. Su último cargo fue director del Centro Mundial de Tecnología en Houston. Su firma de consultoría es especializada en asesorar empresas estatales petroleras para optimizar sus operaciones, como Ecopetrol de Colombia, Pemex de México y empresas de India, China, Perú y Corea del Sur. Es decir, lamentablemente está afuera y ayudando más a otros que lo que podría o debería ayudar al país. De eso empiezo averiguando. ¿Por qué tanto tiempo fuera y no aquí? Bienvenido, ingeniero. Mire, yo siempre he estado con los deseos de ayudar lo máximo a mi país. Yo le debo mucho a mi país. Yo estudié en la SPOL, en el Vicente Rocafuerte, hice mucho, y trabajé 10 años en el Ecuador. Pero las condiciones no lo han permitido. ¿Qué lo decepcionaron aquí? Bueno, no fue decepción que fui, la Texaco con la cual yo trabajé, oportunidades mejores me transfirió a los Estados Unidos, de ahí he hecho toda mi carrera internacionalmente. Pero en lo que no he intervenido mucho aquí es porque las reglas de juego no son claras, por un lado. Por otro lado, hay muchos intereses, con lo cual yo no puedo comulgar. Para mí es directo, franco, serio o nada. ¿Qué es las reglas de juego no son claras? ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? ¿En qué temas o materias? Desde luego dentro de lo petrolero. Hay muchos intereses. En todas partes hay juego, intereses. ¿El petróleo, ingeniero? Bueno. El petróleo mueve el mundo, no le extrañes. Aquí hay más. Aquí hay más. Aquí hay más. Acá hay más que en otras ¿En qué partes. sentido? Entonces, en sentido de que en otras partes, ¿ya?, hay también casos especiales
de beneficio propio, pero sí hay más también interés en paralelo de aumentar valor a las operaciones, que es el principal. Yo creo que aquí pesa más lo primero que lo segundo, ¿ok? Y eso hace que las personas transparentes, a los que no están acostumbrados a eso y son muy directos, le hace muy difícil que operen en Ecuador, que se concentren en Ecuador cuando hay muchas oportunidades afuera. Una cosa más, para tener esto claro. Esos intereses son vinculados a abogados especializados en materia petrolera, a grupos económicos ecuatorianos, a las empresas extranjeras que vienen a invertir, a los tres, a mafias ajenas. Ubíquelos un poco sin que los nombre, para entender mejor en lo que vamos a entrar. Mire, los intereses son múltiples y son más externos que externos. Yo veo muy poco interés en verdaderamente agregar valor al país en el área. Yo he trabajado con muchos países, como usted ve, he trabajado en África, en Asia y en todas partes. Ya, y hay también intereses, hay casos, pero hacen una excepción en cierta parte de asuntos estratégicos, ¿ya? Saben que como yo trabajo con compañías americanas, los americanos, y no lo estoy haciendo aquí dando propaganda a nadie, ellos tienen unas leyes muy estrictas en asuntos de corrupción. Allá pueden mandar preso a un presidente. Correcto. ¿Okay? Entonces, eso es transparente y muy transparente y ellos saben con quién tratar. Okay. Marco suficiente para entrar en un tema clave que aborda a la vez como paraguas todo. ¿Tiene futuro petrolero el Ecuador en ese ambiente que usted describe y con las particularidades que usted conoce? Mire, qué buena pregunta, Carlos. Tiene futuro, pero no de la forma como va. No de la forma como se ha estado administrando. ¿Cómo va? Como va, a veces parece que hay más intereses extraños, más intereses particulares que intereses de levantar los recursos, ¿no? Y hacer las cosas bien para el país. ¿Y cómo debería ir? Bueno, cómo debería ir es ponerse primero en lo que es de más valor para el país. ¿Qué es en este caso qué? En este caso, lo que eso significa es cómo explotar de una manera más técnica, con mayor provecho para el Estado de los recursos hidrocarburíferos que todavía tenemos, ¿ya? Trabajando con empresas totalmente serias, cuyo enfoque es en agregar valor para la empresa y para el país a la misma vez. Eso ya marca un parámetro. Antes de proseguir, quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9 en Manaví, solo allá, señal abierta. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras. Eso quiere decir que nos puede encontrar en DirecTV, en canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. Y el número aproximado de hogares que a esa hora, sumando todas estas cableras que he mencionado, ven nuestro programa es más o menos 40,000, Carlos. Por radio nos pueden seguir en 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Puerto Viejo, Candela, con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 FM, con alcance a Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM. Líder en información en la capital de la República. La pregunta que nuestro director, Carlos Vera, acaba de formular para comenzar la entrevista de nuestro invitado central, cabe compararla con lo mismo hecho en iguales circunstancias apenas 6 meses atrás en su programa de radio del día a la noche de Radio Centro. ¿Tiene futuro petrolero el Ecuador, tal como vamos? Como vamos a un precipicio. ¿Por qué? Estamos cerca del precipicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
se está acabando las reservas probadas. Nos hemos comido 3/4 de las reservas probadas en los últimos 20 años. ¿Ya? Tenemos 1/4 de lo que teníamos esto. Las reservas probadas, como están ahora, durarían alrededor de 6 años a la tasa de producción de ahora. Como va a bajar la producción, duraría más. Y a la vez también cae la producción y sube el consumo. Entonces, el volumen exportable se está encogiendo y podemos llegar a ser en 5 años o 6 años a perder el rol de exportador de petróleo. Esto fue apenas al inicio de este año, abril, mayo. Prosigamos por allí. ¿Mantiene el diagnóstico que vamos al precipicio con el nivel de reservas probadas si seguimos como vamos? Lo mantengo y no quiero decir desafortunadamente que creo yo que tenía razón. La producción ahora es menor que hace 6 meses. ¿Ok? Correcto. Es menor que hace 6 meses. Y yo no veo todavía ningún plan específico para cambiar eso de una forma radical. ¿Cuál es su número de reservas probadas? Hay quienes hablan de 3.500 millones de barriles, hay quienes hablan de hasta 7.000, hay quienes aventuran por una serie de razones cifras mayores que llegan a 11.000 millones de barriles. Mire, en reservas hay 3 tipos de reservas. Probadas, probables y posibles. Correcto. Probadas es lo que es de un 90% de probabilidad que se puedan producir, probables 50 y posibles 10. ¿Ya? Probadas en base a los pozos, en base a lo que tú tienes la experiencia, a lo que ya tienes hecho. Y las reservas probadas, ahora, son de alrededor, supongo yo, de 80, no hay información, alrededor de 800 millones de barriles. Okay, sí. Exactamente, señor. Con eso nos quedarían 5 años al ritmo de explotación actual. 5 años, pero como la producción va a caer o podría caer, Dios quiera que no, ¿ya? Va a durar más tiempo, pero con menos producción. Ok, esas reservas probadas significa que ahí ya se ha perforado y se ve que hay pozos. Y en capacidad de una producción rentable. Sí, como hasta ahora. Ya. Las probables son 50% que sí, 50% que no. Más o menos. ¿Cuántas hay de esas? De esas habían 291 millones, o sea, una quinta parte de las probables. Ok, ¿y las posibles, que son solo 10% de posibilidad? Hay 399, o sea, 400 millones. Así que tú le quitas todo eso, le pones le ajustas el factor, estamos hablando, supongamos que sumamos todo, estamos hablando de 1.800 millones hace 4 años. Como ya hemos consumido en todo este tiempo cerca de 600, 700 millones, réstale eso, porque hemos consumido y no hemos incrementado las reservas, no las hemos comido, porque las únicas reservas que se estaban aumentando eran las reservas del ITT. O sea, hay que hacer exploración o exploración. Sí, si nos quedamos claros. Ok, aquí lo que hay que hacer es una pausa porque se viene un apagón en el momento en que estamos grabando el programa. María Clara. Por supuesto, estamos de regreso para seguir hablando sobre la política petrolera de nuestro país. El Ecuador, no solo el gobierno, pues deben actuar y no solo diagnosticar y proponer sectores especializados. Puede aún evitar una debacle petrolera. Empieza por funcionarios no corruptos y sí expertos, capaces de convertir al Ministerio de Energía y Petroecuador en agentes de progreso social antes que de prosperidad personal. Quieren recordarles a ustedes a qué obedece la escarapela que tengo en mi solapa desde hace 2 meses. Es una campaña que promueve la doctora Mónica Gilbert, que dice, sin donantes no hay trasplantes. Se necesitan en el Ecuador donantes de corazón, aunque son todos aquellos que no hayan renunciado a que puedan sus órganos ser donados en caso de que mueran. En los hechos está sucediendo que cuando se quiera tomar alguno de los órganos de una persona en las circunstancias, sí, la familia se opone, y los donantes de corazón en especial son cada vez más escasos, y por lo tanto cada vez mayores el número de personas que muere por no recibir trasplantes de corazón. Yo no llegué a necesitar uno, fue apenas necesario un cateterismo, anestesia local, media hora, 2 stents, y aquí me tienen. Otros no tuvieron mi suerte, pero sí cuentan con mi compromiso. OnePlus nos reproduce al día siguiente, 24 horas después, solo que a las 6 de la mañana, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen en Extreme TV Cable, CNT, Claro TV,
El periódico digital Ecuador en Vivo publica un resumen, apenas concluye en su portal de noticias y página principal. Retomando el tema que nos reúne esta noche sobre la política petrolera y cómo evitar la debacle, veremos que el ingeniero Raúl Ortiz San Martín es de los pocos técnicos que han insistido en la necesidad de fijarse en el gas como potencial para el Ecuador. Empecemos a pararle bola al gas como alternativa de combustible para importar gas, producir gas. ¿Por qué? El problema que tiene Ecuador es enorme con respecto a la parte energética. Básicamente no ha habido una planificación estratégica y eso lo estamos sufriendo. Aquí tengo dos curvas, digo, la crisis energética, caída de producción de reservas y aumento de consumo. Esta gráfica muestra que la última vez que se subió la producción de 400 a 540.000 fue en la OXI. Desde ahí se acabó los nuevos campos de la exploración, excepto el ITT, ¿ya? Entonces, la producción está cayendo, correcto, ¿sí ven, no? Sí. A pesar de que se incorporó el ITT, ni el ITT pudo contenerla. Y peor aún, con 4.000 barriles diarios menos, que han comenzado a disminuir progresivamente. Entiendo que hay 7.000 por ahora que hemos perdido ahí. Antes de pasar a lo del gas, que ayer era mi preocupación, aparte de exploración, ¿qué hay que hacer para no seguir rumbo al abismo en materia petrolera específicamente? Pozos, campos, revisión de contratos, no sé. Aumento del factor de recobro de los campos existentes. ¿Qué es eso? Lo que eso dice que de los campos existentes, esos campos lindísimos que están en el oriente, de acuerdo a la tecnología que se está usando ahora y a las inversiones, solamente vamos a llegar a recuperar alrededor del 20 al 25%, se va a quedar abajo 75% de un petróleo lindo líquido. ¿Debido a? Debido a que las compañías que saben cómo hacerlo, lo fácil ya se ha hecho, ¿correcto? Lo que queda requiere una tecnología más avanzada, una inversión más grande, manejar el riesgo para sacar a eso que ya está medio atascado abajo, ¿ok? Esas se fueron, pues. A esas fueron las que sacaron, esas fueron la Occidental, esas fueron las compañías italianas, esa fue Petrobras, ¿ya? Todas esas compañías mundiales que tienen la capacidad técnica. Esto es gravísimo y a la vez súper importante. ¿Qué quiere decir que el petróleo está medio atascado abajo y que 75% podemos recuperar, pero no con la tecnología de las empresas actuales? Bueno, claro, porque eso en primer lugar, algunos de ese petróleo ya con el tiempo, hay un punto que se llama de burbuja. Si produce más abajo de eso, ya el petróleo se hace burbuja, se hace gas abajo. Okay. Entonces eso ya ha comenzado a ocurrir, o sea que ya no hay la misma cantidad de petróleo que hay. Y eso necesita otra forma de perforación y recuperación. Recuperación secundaria se llama. Okay. ¿Ya? O sea, hay que inyectar fluidos, hay que inyectar agua, eso es caro, eso es costoso. Pero las condiciones, eso lo hacen las compañías fuertes, las compañías integradas, porque tienen riesgo y requieren muchísimo capital. Okay. ¿Qué son compañías integradas? Las compañías integradas son compañías que manejan toda la cadena de valor del petróleo, ¿ya? Entonces, no son compañías de servicio. Las compañías de servicio venden un producto. Las compañías de petróleo descubren y sacan lo máximo que se puede una vez que tienen el... Aclarado. Ahora sí, en lo que quería entrar, María Clara. También en una entrevista de las 3 que tuvo antes con nuestro director, con el director de este programa, Carlos Vera, pero en su espacio de radio, el ingeniero Ortiz San Martín hizo referencias más específicas sobre el potencial del campo Amistad y al gas en términos generales. Como tú puedes ver en el bloque 6, sí puedes ver en el fondo, no sé si puedes ampliar un poco lo del bloque 6. Ok, lo ampliamos. Ese bloque 6 bien explotado, ¿cuánto podría producir? Bueno, yo creo que Amistad puede llegar a los 100 millones de pies cúbicos por día, que es lo que diseñó EDC. EDC no va a diseñar un gasoducto por gusto, pero con esos 100 millones tú puedes subir la capacidad de Termomachala de 60 o 80 millones, que ahora está haciendo con 20 millones de pies cúbicos, a 300 o 400. Y ahí comenzamos ya, ¿no?
el impacto que pueda tener esta. ¿Y en el bloque 6 hay otros campos aparte de Amistad o todos son derivados de Amistad? ¿Son parte del mismo yacimiento? Qué bueno. Pueden ver el gráfico de nuevo. Ahí está. Amistad es una, disculpa, no sé si usa el término adecuado, pero es una ñarra. Arriba, tú ves las figuras verdes, ¿ya? Esas figuras verdes son estructuras geológicas que han sido detectadas por sísmica, ¿ok? Que no se han perforado, ¿ya? Entonces, si tú me dices, pero tú ves de esas estructuras son más grandes que Amistad, ¿sí o no? Correcto. Entonces hay como 10 estructuras ahí. Si 4 o 5 de esas estructuras tienen gas, que hay que perforarse primero, ¿ok? Para asegurarnos de que hay gas, ratificar, correcto. ¿ya? Podríamos llegar a 500 o 600 millones de pies cúbicos por día. ¿Qué potencial? ¿No estaba usted soñando? Bueno, no estaba soñando. ¿No hay iluso? No, bueno. ¿De dónde saca ese optimismo? Lo que saco de mi optimismo es porque si el campo Amistad fue diseñado para 100 millones de pies cúbicos por día y usted vio el tamaño del campo Amistad comparado con los otros, que son 3 o 4 veces más, si el 30 o 40% de esos otros campos tienen gas, podría pues llegar a 500. Es simple sentido común. Bueno, ese sentido común. O es una expectativa lógica, pero no con evidencia, técnica científica. Bueno, claro, con evidencia no. Estás especulando. Pero ¿sabe cuál es la evidencia? De que esa compañía que estuvo aquí americana invirtiendo en eso no vino por 30 millones ni 40 millones. Ajá. Eso vino por todo el paquete. Y una vez que ya iba a meterse al resto del paquete, le dijeron bye bye. ¿Quién le dijo bye bye? ¿Ah? ¿Quién le dijo bye bye? En el gobierno pues de esa época. ¿De quién fue el gobierno de esa época? Bueno, usted lo sabe. No le tiene miedo usted a Correa, ¿verdad? No. Bueno, hay dos buenas noticias desde entonces. Tanto el agua al cántaro que se rompe. Me oyó usted mencionar al principio que van a licitar el campo de Amistad en 90 días. Y me oyó también mencionar que un reglamento con una pequeña modificación ya permite la importación de gas en este país a privados. Ahora quieren desandar lo que anduvieron para no solo que importen gas, que ya lo hacen hace rato muchos, sino que pongan una terminal de gas, que puedan de ahí especialmente proveer de gas a los camaroneros, que son los que más interesados están en este asunto. Pero cuando supieron que usted venía, me pidieron preguntarle si está de acuerdo con invitar a las majors del mundo a ver si se interesan en explorar todo el Golfo, Exxon, Shell, Equinor, Petrobras y BP. ¿Se debería invitarlas? Por supuesto que se debería invitarlas, porque esto de aquí, si lo tratan a mitad de esa cosa chiquita, ellos no están interesados. Ellos no están interesados por una rosquita, están interesados por el pan entero. ¿Y qué es esto de no limitar a hacer un par de workovers con empresas chiquitas? ¿Qué son workovers? Workovers son reparaciones de pozos, pues ellos no van a venir, esas son compañías gigantes, no van a venir, por eso esos vienen por toda la presa. Me piden preguntarle también si debe ser bajo un esquema de participación y no de prestación de servicios. Bueno, por supuesto, ese es el problema, pues, si una compañía viene y encuentra algo, pone a riesgo, porque esto tiene riesgo, no me asumen, no quiero decir que todo está listo. Correcto. Si ponen a riesgo altos capitales, el costo de operación offshore es carísimo, es 3 o 4 veces más que en tierra, ¿ok? Esas son compañías grandes. Si encuentran eso y quieren un pedazo, pues, Carlos, ellos no quieren que le den una propina, pues, grandota, ¿no es cierto? Ok. ¿Ok? Ahí tienen la visión de alguien que está afuera, siendo de dentro, y eso le permite ver el bosque y no solo los árboles. Pero tan solo hemos avanzado la mitad del programa. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, contrastaremos lo que dijo el último titular del Ministerio de Energía con lo que piensa nuestro invitado central, el experto petrolero, ingeniero Raúl Ortiz San Martín. El Ecuador, no solo el gobierno, pues deben actuar y no solo diagnosticar y proponer sectores especializados. Puede aún evitar una debacle petrolera. Empieza por funcionarios no corruptos y sí expertos, capaces de convertir al Ministerio de Energía y Petroecuador en agentes de progreso social, antes que de prosperidad personal. Estamos de regreso y les recuerdo que Macro Digital Televisión, usted lo puede ver a través de las siguientes aplicaciones en Estados Unidos, Roku y Pluto TV. Además, allí se conectan entre 12 y 15,000 hogares a esa hora. En España también usted nos puede ver, pero en esta oportunidad a través de Hispasat en el canal 21. Y en Ecuador, como siempre, en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorados Visión, en Vallevisión Play, en 11 Play y en CNT Play.
Ahora, retornando al tema de esta noche sobre el petróleo y cómo evitar este debacle, veremos que en la última comparecencia ante este programa, una pregunta clave entre varias que se hizo al entonces ministro de Energía, el ingeniero Antonio Goncalves, tuvo la siguiente respuesta. ¿Es una guerra perdida subir la producción este año? No necesariamente una guerra perdida. Tenemos por un lado la salida del ITT, que definitivamente pues tiene un impacto en la producción, no lo podemos negar. Creo que vamos a llegar cerca de 400.000 barriles al día. No se puede más hasta ¿cuándo? empezar para fin de año. Lo del OCP ya es irreversible, no vuelve al Estado, sino que ustedes van a renovar el contrato con los administradores. Estamos en negociación con OCP. Hay una gran probabilidad de que eso sea el único camino que quede, porque hay una inversión muy grande que hacer para la versión definitiva de 450 millones de dólares que el Estado en este momento no tiene y no está en capacidad realmente de asumir el OCP. Pero de ahí podríamos obtener más de los 120 millones de dólares de utilidad que sacaba esa empresa por año. Sí. Eso espera usted. Porque también, porque si estamos negociando, también estamos negociando tarifa, tiempo y garantías. Ok. Por lo visto esa negociación no fue bien. Y felizmente, porque el Estado tiene también que saber asumir sus responsabilidades luego de 20 años en que le tocaba recuperar la operación y los activos del OCP, manejarlo eficientemente. Son más de 120 millones de dólares de utilidades al año. Ahora, resta ver a quién se lo asigna y cómo se lo asigna. Respecto a lo otro, se puede todavía, si no es detener la caída, aumentar la explotación petrolera o la producción petrolera en lo que resta de este periodo. Y si es así, ¿cómo habría que hacerlo? Más allá de estos temas de largo plazo, de recuperación secundaria que usted mencionó, de otro tipo de perfil de empresas, de otra tecnología que significan más costos también, pero desde luego mayor rentabilidad a futuro. Ahora, en los 4 o 6 meses que restan, ¿qué? Mire, yo por naturaleza no soy pesimista. Si hubiera sido pesimista no estaría donde estuviera yo. Pero soy un poco realista, ¿ya? El tiempo es muy corto. Para hacer lo que hay que hacer, sí se necesita más tiempo. O sea, recuperación secundaria, ¿ya? Ir a nuevas áreas. Eso no va a haber tiempo para hacer lo que se podría hacer, ¿ya? Yo creo que ahorita el enfoque debería decir es cómo sostener la declinación, porque está declinando. De la última vez que hablamos han caído como 20.000 barriles por día. Correcto. ¿Ya? ¿Ok? Un elemento más sobre eso, María Clara. A otro experto petrolero, pero desde la perspectiva sindical y nacionalista, a quien hemos consultado con frecuencia, es al que ahora está siguiendo un juicio Petroecuador por despedir, por constantes críticas y reclamos, es el ingeniero David Almeida. Escuchemos sus palabras. Tenemos, por ejemplo, el campo Amistad, que produce gas para alimentar la central Termogas Machala. Esa central de generación podría entregar, si es que se aumentaría la producción de gas, alrededor de entre 40 y 80 megavatios adicionales solamente con una inversión de 40 millones de dólares en los pozos del campo Amistad, que se hubieran podido realizar en apenas 6 meses. En lugar de hacer esto, el gobierno decide, por ejemplo, lanzar a licitación privada el campo Amistad, deteniendo estas inversiones urgentes en el campo para incrementar la producción, una licitación que puede demorar entre 1 año y medio y 2 años, y paralelamente lo que hacen es aprobar el permiso de construcción de un terminal de importación de gas, que nos sale 5 veces más caro que producir el nuestro. Entonces, cuando nosotros vemos que existe esta política de privatización, lo hacemos no solamente en el discurso, sino en los hechos concretos. Podían haber invertido 40 millones de dólares en producir pozos para aumentar la generación eléctrica, pero prefieren pagar 5 veces más el costo de ese gas con un terminal de importación privada. Lo que dice Diego Almeida se refiere, como él al final lo reconoce, a un terminal de importación privada, que jamás va a vender el gas al precio que él estima, no requiere ningún costo o inversión por parte del Estado, más que dar un permiso para una inversión que tendrá cooperación extranjera
y tiene interés especialmente en sectores industriales y camaroneros. Pero la parte que no salió es otra en que Diego Almeida está contra que el campo más productivo de Petroecuador, que es el campo Sacha, se licite también a empresas extranjeras. Genera 55.000 barriles diarios, con un costo de producción por barril muy bajo, $12 tal vez, cuando las empresas extranjeras nos sacan por costo de producción del mismo barril 39. En esas circunstancias, estando necesitado el Ecuador de recursos, yendo al cierre progresivo del ITT, debe licitar Sacha, que es a la vez lo que les interesa a las empresas extranjeras en el Oriente, como una señal de apertura, diciendo, ok, renunciamos al nuestro más productivo, pero para que vengan los demás como estrategia, ¿eso funcionaría o no hacerlo así? Bueno, yo sí creo que se debe de licitar, pero a compañías de alto nivel, pues, ¿me entiendes? Y haciéndolas competir, es un campo muy bonito, un campo muy grande, el que más tiene muchísimos recursos. Creo que es 220 pozos. Pero no solamente perforar pozos, pues, sino hacer recuperación secundaria, recuperación terciaria, que es más costoso, más que lo que no se está haciendo en el campo Sacha, ¿ok? Entonces, bajo esas condiciones, sí, pero escoger a las compañías que van a hacer eso, no meter compañías esos son compañías fuertes, compañías que tengan la tecnología, el capital y el riesgo para hacer todo eso. ¿Querrán volver esas compañías, si usted cita las circunstancias desgraciadas que pasaron con otras, no solo Texaco Gulf en su época, sino Oxy, etcétera? ¿Querrán volver? Mire, yo le voy a ser bien franco, y son hipótesis hasta que no se vean, no se puede creer. Yo dudo que quieran volver al Oriente, en la costa sí. ¿Por qué? Porque en la costa no hay el riesgo, ¿entiendes? Hay un riesgo hasta físico actualmente de meterse en una compañía en el ya no es el mismo Ecuador de antes, de meterse a explorar 3 o 4 años y después de 4 años. Hay el riesgo de que le venga otro gobierno en cualquier momento y diga lo que le pasó a la Oxy, comenzó a producir y después la cortaron. Está ¿ya? claro. No, ya. Pero en la costa es diferente porque en el mar es menos riesgo, no hay comunidades, ¿ya? Es más fácil de producir. Sí podría haber interés en la costa y muy poco interés en la esta por las compañías de alta calidad que se necesitan. Aclarado. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque revisaremos más elementos de cómo las decisiones de la Corte Constitucional afectan el progreso petrolero del país. El Ecuador, no solo el gobierno, pues deben actuar y no solo diagnosticar y proponer sectores especializados, puede aún evitar una debacle petrolera. Empieza por funcionarios no corruptos y sí expertos, capaces de convertir al Ministerio de Energía y Petroecuador en agentes de progreso social antes que de prosperidad personal. Estamos desde los estudios del canal 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data MS Televisión Canal 99. Ahora, retomando el tema de la noche, cómo evitar la debacle petrolera, tenemos que al último gerente de Petroecuador, el ingeniero Diego Guerrero, que salió hace poco más de un mes, mientras fue invitado aquí en nuestro programa, le planteamos una preocupación fundamental vinculada con el gas, pero esta vez no del campo Amistad. ¿Usted cree que deben cumplir la sentencia de la Corte Constitucional sobre apagar los mecheros del Oriente? Sí, claro. ¿Y por qué mejor no aprovecharlos? ¿Porque los ordenaron los ambientalistas de la Corte Constitucional? Pero nosotros no estamos apagándoles, estamos volviendo ese gas a centros de acopio y generando energía. Pero después de apagarlos deben hacer eso. La urgencia es que los apaguen primero y después usted ve cómo redireccionan eso. No funciona así el sistema. Nos dieron un plazo hasta el 2030. Para pagar todos los mecheros. Progresivamente. Progresivamente, sí. Plazo que está incumplido y atrasado. No, estamos con 148 mecheros, estamos bien y vamos a acabar tranquilamente. Okay. El gerente de Petroecuador en junio 29 dijo que se descarta el cierre del ITT en el 2024. ¿Por qué? No se descarta. Hay una, para mí, una orden del presidente de que tengo que hacer eso. ¿Sí? ¿Una orden? Pues si no puede hacer eso. Un mandato popular. No es viable. El propio presidente dijo que pediría una ampliación a la Corte Constitucional por no menos de un año. Sí, pero eso se demoró 15 años
en armar, ¿no es cierto? En producir, perforar Sí. y todo. El proceso de desmantelamiento y de cierre también va a ser largo. No creo que va a ser 15 porque se hace más rápido, pero sí va a tomar años, lógico. En ese proceso están. Ahora, lo otro que me interesaba, por el énfasis que usted le ha puesto al potencial de gas para el Ecuador, ¿tiene sentido la propuesta de contratar a una empresa que se encargue de aprovechar el gas que botan los llamados mecheros? Se estimaba que la inversión que tendría que ser cerca de 180 millones de dólares y lo que recupere para generar energía eléctrica podría llegar hasta 200 megavatios, sí, por año, que ahora nos harían muy buena falta. ¿En algunos otros países se utiliza esto de explotar el gas de los mecheros? ¿O esto suena a aventura rara aquí? Bueno, no es aventura rara, se debería de hacer eso, ese se está quemando billetes. Se están quemando billetes. Se están quemando billetes. Y nosotros estamos importando crudo carísimo para generar energía cuando estamos quemando billetes. Sí se lo puede hacer. ¿Cómo funciona eso? ¿Dónde se lo hace? Porque suena raro, o sea, yo no he visto nada de esto, pero hay que poner una especie de tubo al final de la torre y captar ese gas en vez de que se queme. ¿Cómo funciona? Exactamente, hay que capturar ese gas, procesarlo, ¿ya? Y recolectarlo, ¿no? Y sacar valor a ese gas en energía. ¿Qué gas es el que sale ahí? El gas los livianos del petróleo. Metano, ¿qué es eso? Es metano, etano, ¿ya? Ok, propano. Entonces, ¿Qué sirve para qué? Bueno, sirve justamente para generación, se puede generación eléctrica, pues, ¿ya? Entonces, el propano es lo que es un gas con líquido. Ese es el que se usa, pues, en las bombonas, ¿ya? ¿En qué países se hace eso, que usted sepa? Casi en todos los países, pues. No se quema, se está quemando billetes, pues. ¿ya? Entonces, es un absurdo la exigencia de no explotar el gas, porque el reclamo ambiental viene no porque se vaya a explotar el gas, sino porque al no hacérselo, se lo está liberando al ambiente y hay mucha contaminación. Bueno, y está bien la protesta. Fíjense, está bien la protesta y se está quemando billetes. Eso es impresionante, como usted lo dice. Ya. Entonces, hay una propuesta de una compañía que está ahorita enjuiciando al Estado, de una compañía americana, para capturar ese gas con una inversión de 730 millones de dólares, para capturar ese gas, ¿no? Y hacerlo y darle valor. Esa empresa le hizo una propuesta al Ecuador. Sí, señor. Y es una que al mismo tiempo nos está enjuiciando por algún incumplimiento. Bueno, sí, claro, esa que lo está enjuiciando porque ganaron el contrato y después de más arriba alguien dijo, no siguieron los pasos, after the fact, después del hecho. Ok. ¿Ya? Esa es una compañía americana que incluso que está coordinada con los grupos indígenas de Estados Unidos que tienen mucha fuerza política, ¿ok? Y ellos están enjuiciando esto y posiblemente pueden ganar esa. Hay que abrir una renegociación, una reconsideración. Bueno, señores, nos equivocamos en esto, vengan un ratito acá. Sí, porque van a ganar el juicio. Y si es una compañía americana, yo no tengo ninguna conexión con ellos, de entrada. Gracias por decirlo. Ya. No. Pero es un valor que es increíble. Fueron calificados, ganaron la licitación y después arriba dijeron, ay, no se cumplió tal cosa. After the fact. Ok. Y así queremos que no haya una debacle. Y fíjense el desprestigio. Una Correcto. vez que cancelas esas, ¿quién más se va a meter a hacer eso? Ya. Eso sí es inseguridad jurídica. Eso sí. No otras cosas. Ahora todo se quiere asimilar a inseguridad jurídica. No tanto. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, ya llegando a la parte final de nuestro programa, corresponden mis preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El Ecuador, no solo el gobierno, pues deben actuar y no solo diagnosticar y proponer sectores especializados, puede aún evitar una debacle petrolera. Empieza por funcionarios no corruptos y sí expertos, capaces de convertir al Ministerio de Energía y Petroecuador en agentes de progreso social antes que de prosperidad personal. Lo que aquí he desarrollado en casi una hora, mañana lo va a compactar en 20 minutos el ingeniero Raúl Ortiz San Martín en un evento que hemos convocado, Corpey, entiendo que es 8:30 de la mañana, en el Hotel del Parque. 150 invitados hay, se trata de algo especial y cerrado, pero para quienes sean vinculados o cercanos al sector a través de Corpey pueden tener acceso o seguir
las conferencias, si es que hay el evento o vía internet, o buscar las publicaciones con posterioridad. Hemos tenido el privilegio de un anticipo del invitado, gracias a una gentileza que agradezco. Saben ustedes siempre cómo cerramos. María Clara. Gracias. Corresponden las preguntas para nuestro invitado central, el ingeniero Raúl Ortiz San Martín, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, ingeniero. ¿El Ecuador tiene todo para ser país petrolero todavía 20 años más, sí o no? Sí. La segunda. ¿El nivel de reservas probables del Ecuador es tan alto como estiman los que han hecho exploración seria, sí o no? Bueno, no es muy alto. Y son las reservas probadas, es lo más importante. No es muy alto, es muy bajo y han decaído enormemente en los últimos 20 años porque no ha habido exploración. Tercera pregunta. ¿El potencial de gas del país puede generar el 40% de nuestra energía eléctrica si se lo aprovecha bien de aquí en 5 años, sí o no? Bueno, tal vez de aquí en 5 años no, porque es una cantidad muy grande, pero sí quizás a un más largo plazo, ¿ya? Sí existe, dependiendo de una licitación que se haga a compañías serias, compañías con alto nivel técnico-económico. Ingeniero, le recuerdo que las respuestas deben de ser en términos de sí o no. La cuarta pregunta para usted. ¿Es urgente renegociar la forma de los contratos con las empresas petroleras actuales, sí o no? No. La quinta y última. ¿Dejaría usted su cómoda posición en el exterior, incluso ya retirado de la actividad, a una más intensa, a ser, por ejemplo, gerente general de Petroecuador unos cuantos años, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. ¿Fueron 4 o faltó una? No, están así. Está bien, ok, las conté. Un asunto me trae muy intrigado. ¿Cómo va a afectar la política petrolera de Trump? Ya estamos hablando... No, estamos en el programa, sí. Estamos en el programa todavía una cosa adicional. La política petrolera de Trump, el mercado mundial del petróleo, él va a hacer que Estados Unidos recupere la posición de primer productor mundial. ¿Y cómo nos pateará eso acá? Qué buena pregunta, Carlos. Y yo tengo obviamente mi propia análisis. Van a subir la producción en Estados Unidos, ¿ok? Sí, señor. Y sustancialmente. Y lo va a hacer eso del gas de lutitas, del shale oil y shale gas. Que hay una cantidad enorme, pero ya hay la tecnología y las compañías para hacerlo. Al hacer eso, podrían bajar los precios, ¿ya? del petróleo, que le ayudaría al actual gobierno, ¿no? Para su economía, ¿ok? Y aumentaría el trabajo, pero a los otros productores les afectaría adversamente, porque hay una posibilidad de que haber más producción, caiga el precio. Nunca se puede saber eso, porque si hay otro problema, otra guerra por otro lado, también puede subir. Pero generalmente esto le sería muy bueno para Estados Unidos, pero tal vez no bueno para los productores. Lo tiene usted claro. Como ha tenido claro el otro panorama que ha venido a presentar aquí, muy someramente, pero muy claramente, por lo cual, le repito, le agradezco. Palabra cumplida de parte de él y mía, cuando tuvimos esas primeras entrevistas que María Clara reseñó en Del Día a la Noche, para reiterar hoy, y espero que todavía tiempo, lo que es urgente: impedir la debacle petrolera del Ecuador. Él ratificó que a su juicio, por las cosas que se están haciendo y sobre todo por las que no se están haciendo, vamos rumbo al abismo. ¿Qué se está haciendo? Aumentar el nivel de inseguridad jurídica, especialmente con el ejemplo de los mecheros que mencionó. ¿Qué se está haciendo correctamente? La licitación para el campo Amistad, la apertura hacia la importación de gas por parte de privados. Pero según acaba de explicar, conseguir que en algún momento pueda ser 40% de la generación eléctrica como es en Colombia. El gas es una cuestión más a largo plazo que 5 años, quizá en 10, y según las políticas que se adopten. Hoy, lo urgente es apostar a empresas de gran tecnología que puedan ejercer recuperación secundaria en los pozos que actualmente ya han agotado su parte más rentable, aunque tienen abajo el 75%, invertir en exploración intensamente, tener claro cuáles son las cifras de reservas
probables, puesto que las probadas resultan bajísimas y al ritmo actual de producción apenas nos darían para 5 años más, y sobre todo no descuidar las posibles. Es decir, todo un cambio general en la política petrolera que nos permitan decir que seguimos siendo un país petrolero y no un país que agotó el petróleo. Lo grave es que todo esto se esperaría del próximo gobierno, sea cual fuere, este reelegido u otro. No. En este estamos a tiempo todavía de las señales correctas para que luego vengan las acciones correctas, porque ciertamente con un gobierno de transición que está a punto de concluir la transición y con un periodo electoral como el actual, más aún si un periodista se atreve a llamarnos nuevo narcoestado de América Latina y hay unos cuantos ecuatorianos que le hacen coro, las cosas van a ser difíciles. No somos eso, no vamos a llegar ahí ni lo vamos a permitir, porque estamos conscientes de la infiltración narco, pero no somos socios de eso, sino enemigos de eso. María Clara. El día de mañana a las 22 horas tendremos aquí como invitado central a Juan Esteban Guarderas, el único consejero del CPSCS a quien la Comisión de Fiscalización ha aprobado un juicio político. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches.